¿Qué onda, mucha? Bienvenidos a otro capítulo más de Criterio de Hijos y no de Esclavos. Gracias, Diego. Va la intro. Va. ¿Qué onda, mucha? Les presento aquí a mi amigo Vidal. Como ustedes saben, este podcast está hecho para que nosotros, los hijos de Dios, los que tenemos esa visión, ese conocimiento de Dios como Padre y no como alguien opresor, sino como nuestro Padre, que lógicamente como hijos tenemos derechos y también obligaciones, ¿verdad? Tampoco es libertinaje, pero más que todo es que todos podamos experimentar al Dios Padre en nuestras vidas. Y pues yo he traído acá a Vidalito porque es alguien que el Señor me ha mostrado un testimonio bastante bueno de él y que ha sido un ejemplo para mí también, que me has bendecido muchas veces en situaciones que de repente yo ando ahí como medio mal y Dios lo utiliza aquel para volverme a agarrar y meterme a mi lugar. Y a veces a mucha gente no le gusta que les digan las cosas de frente, vos. Tal vez hay muchas veces la verdad duele y peor esta generación, vos, que no les gusta escuchar la verdad. Y pero mucha rodearse de gente así es una bendición, porque es gente que no solo dice, sino que también recibe, vamos, porque ahí sí, como vos a veces sos así conmigo, a veces también recibís también palabra de Dios Claro. y uno escucha y uno obedece y se ven los frutos. Y ahí sí la Biblia dice, ¿verdad? Por los frutos. Los conoceréis. Exacto, y este señor tiene muy buenos frutos. A ver, Vidal, presentate, contanos de Gracias, tu Diego, vida. por la invitación, pero sobre todo gracias a Dios por darnos el tiempo, la gracia y el favor de estar aquí. Y soy del pensar de lo siguiente, que Dios no une personas, sino lo que une son propósitos. Amén, así es. Entonces, cuando vos conoces a alguien, no vas a conocerlo solo porque me cae bien, sino porque Dios ya estableció un propósito. ¿Por qué? Porque llegó el profeta, iba caminando, pero dice que el ángel se le apareció, pero el burro le terminó hablando, que ahí estaba. Y entonces el profeta, pasa burro, que avanza y avanza. Pero el burro le tuvo que hablar que ahí estaba el profeta. El burro. El burro. O sea, si usted está rodeado de burros, tenga cuidado si escucha la voz del burro. Bueno. O va a escuchar la voz correcta. Sí, o sea, ese es un buen ejemplo, mucha, porque, cabal, el tema de los muchos religiosos, mucha gente que se la lleva de santa, vos, a veces no entienden eso. Dios puede usar a cualquiera. Y hay mucha gente que también se pone como a juzgar, a criticar el vaso que Dios está usando. Pero en ese momento la burra habló lo que Dios quería que hablara. Entonces, Claro. también es un ejemplo de no estar viendo los vasos, ¿va? Sino de Exacto. discernir la palabra y que el Señor, el Espíritu nos diga, ¿va? Pienso que Dios al final te da la pauta de tomar lo bueno y dejar lo malo. Pero siendo Dios como Padre, siempre te va a dar algo bueno. Pero va a depender la perspectiva que uno quiera ver las cosas. ¿En qué momento? Te voy a contar. Yo, de güiro, tuve la pérdida de mi papá a los 7 años. Pero en esos 7 años, el carácter se me fue formado. Yo cierro mis ojos y me recuerdo de todas las vivencias que pude haber tenido con mi papá. Con mi papá terrenal. O sea, cierro los ojos como que hubiera sido ayer. Entonces él marcó en mí algo. ¿Qué te explico? Una forma de ser como él era. Yo nunca vi que él le levantara la mano a mi mamá. Nunca vi que él peleara con mi mamá. Al contrario, lo que nos hacía, nos motivaba, era a luchar por nuestros sueños, a luchar por lo que nosotros queríamos, pero nos inyectó eso, a ser perseverantes. Fe no. En ese tiempo yo no era cristiano. Mis papás, yo soy de toda mi familia, soy el único cristiano.
Pero si lo querés ver en ese momento, la raíz primordial de mi papá creó algo, identidad. Aquí está mi hijo, yo lo cuido. Identidad de hijo. Identidad de hijo. Qué interesante. Entonces, cuando vos venís y te acercás a Dios, lo ves como el Dios que todo mundo te lo pinta, de que si vos haces cosas malas te vas al infierno, o ves como yo miro o miraba en ese entonces a mi papá, el que me protege. Cuando yo pierdo a mi papá, yo paso procesos en el colegio. En ese tiempo no eran procesos, ahora yo lo veo como un aprendizaje. ¿Por qué? Porque tuve que aprender a sobresalir solo. No hubo alguien que me dijera, levántese, pobrecito. No, había que sacar de una u otra manera, ahí sí que el apellido. Pero en ese tiempo no era, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, no, no. En ese tiempo era, o si me dejo, me cachimbean. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le pegan, Sí, o sea, te pegan tus gatos, ¿me entendés? Tenía dos opciones. O lloraba, me quejaba, o me levantaba y persistía. Yo tengo un dicho: resistir, persistir, pero nunca desistir de una situación que te apegue más a los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque yo resisto. Señor, este proceso sé que me cuesta, pero resisto porque voy a persistir a tal punto de que voy a llegar a la recompensa. Pero el hecho que yo persista no quiere decir que tenga defectos. Todos tenemos defectos. Pero como yo tengo perfecto, para los ojos de Dios, el Señor nos ve, nuestro Padre nos ve con ojos de perfección. En su gracia y misericordia. ¿Por qué es eso? Por el amor. Sí, porque es como, y el ejemplo que le doy mucho, ¿no? Porque algo que el Señor me dijo cuando empecé con todo esto y que fue donde decidí hacer este podcast, fue porque el Señor me dijo una vez y me enseñó y me dijo, conforme a tu fe te sea dado, me dijo. Si tu fe es la de un esclavo, como esclavo te trato. Si tu fe es la de un hijo, como un hijo te trato. Y el Señor me recordaba a mi papá, ¿verdad? Porque mi papá también fue una persona bastante positiva en mi vida y que me inculcó mucho amor, mucha misericordia, mucho apoyo. Y el Señor me decía, cuando vos te portabas mal, cuando vos hacías algo que no tenías que hacer, te echaban de la casa, mijo. Te dejaban de dar de comer de ese día, te mandaban al infierno. No, eres hijo. Lógicamente, si uno ya se empieza con rebeldías y todo, ya viene disciplina, ¿sí? Porque al hijo se le disciplina. Pero algo que la gente a veces no aprenden y viven más por temor, como un esclavo, que por amor, a vos. Exactamente lo que estás diciendo. Es que no es solo eso. Adicional a eso, si vos te pones a pensar en lo siguiente. Ok, si en la Biblia está que hubo un hijo pródigo, se gastó, pero llegó a tal punto de tocar fondo y decir, estoy con los cerdos y me regreso, ¿cómo me va a reaccionar mi papá? ¿Me explico? O sea, Sí. creo yo que todo lo que va a prevalecer es el amor. Y creo que el amor en este tiempo ahora se ha perdido. Y te explico por qué. Porque nosotros decimos que somos seguidores de Cristo. Pero si nosotros vemos a alguien que no va en el camino correcto, lo primero que hacemos es señalarlo, juzgarlo y condenarlo. Creo yo que esas tres cosas el Señor lo haría. Ven, te restauro y te envío nuevamente por amor. ¿Por qué? Porque Él conoce el propósito perfecto que hay depositada en cada persona. Pero nosotros queremos juzgar, condenar y señalar, no teniendo el derecho. Sí, hombre, es que eso es lo duro. A veces digo yo, ¿cómo pensará Dios o cómo nos verá Dios?
O sea, viéndonos hacer eso, así como decir, ¿y este qué se cree? ¿Por qué está haciendo eso? Porque, y es lo que les decía yo en el podcast anterior, o creo que hace 2 capítulos, el hecho de que tu pecado no sea tan evidente como el de tu prójimo, no significa que no seas pecador. Porque hay mucha gente que era como los fariseos, que eran sepulcros blanqueados, dijo Jesucristo. ¿Va? Por fuera aparentan algo, pero por dentro están pupusos. ¿va? Y ahí sí, por algo el Señor dice, el que esté limpio, límpiese más, porque siempre va a haber algo que vamos a tener, nos vamos a morir de viejos o puede llegar el arrebatamiento y siempre va a haber algo que vamos a tener, porque no somos perfectos, como decís vos. ¿no? Pero creo que eso va a base de lo siguiente. De una u otra manera a veces necesitamos tener algo visible para justificarnos. ¿Por qué? Porque, la gran, pero yo no estoy tan fregado como este. Sí. No, señor, si aquí tenés que escoger, me vas a escoger a mí. ¿Sabes por qué es eso? Porque uno no ha revisado realmente la gran viga que tiene en el ojo, sino solo ve la paja del hermano que tiene enfrente. Entonces, recapitulando algo de mi vida, cuando yo conozco a Cristo, yo lo conocí como ese hijo pródigo, tocando fondo en todo. Yo no nací en cuna de oro, yo no nací en un hogar cristiano, yo nací en un hogar donde es idolatría, donde está el ocultismo. Ahí nací, pero yo crecí en el amor de Cristo. No es de dónde tú vienes, sino hacia dónde tú vas. No es como empiezas, sino como terminas. No es como tú empiezas, sino como tú vas a terminar. ¿Qué es lo que a mí me dio la identidad de hijo? Reconocer que soy imperfecto para el mundo, pero para los ojos de Dios soy perfecto. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio en esa cruz por ti, por mí, y no vio la mancha, sino vio lo puro que hay en ti, que vio en ti y que vio en mí. Creo que eso era lo que tal vez Pablo no entendía. Cuando el Señor le decía, bástate mi gracia, porque me imagino que Pablo debe haber sido alguien perfeccionista, alguien bastante cuidadoso, era erudito en lo que hacía. Y fijo, tenía cosas, ¿va? Y de plano él quería cambiarlas, él quería, me imagino pues como todos, tenemos ese deseo de mejorar, de cambiar, de ser mejores, pero siempre hay algo donde uno cae, ¿va? Claro, cae, ¿por qué? Porque uno dice, me quiero comparar con fulano o sultano. Error. Cuando tenés identidad, no necesitas compararte con nadie. El que mucho presume, de eso padece. Exacto. Entonces, si yo viviera criticando al sultano mengano porque es que vieras que este brother, viejo, o sea, hace unas barrabasadas. No, viejo, él entregará cuentas. Yo tengo que entregar cuentas de lo que a mí me ha dado el Señor. O sea, suficientes clavos tenemos vos, tenés vos y tengo yo para estar sumándote los clavos tuyos y los tuyos. No, hombre. Puro Pedro, ¿va? ¿Qué fue lo que le dijo el señor Pedro? ¿Va? Y si yo hago con él así, ¿a ti qué? Creo que Pedro fue el que le dijo eso. Imagínate a tal punto de llegar a que vos queremos ser el Superman de las demás personas. Viejo, yo te digo una cosa y te lo he dicho. Viejo, si querés tomar el consejo, tomalo. Y si no, pues que lo siento. Yo me lavo las manos porque yo ya hablé. Si vos lo tomás, buena onda. Y si no, pues no. Lo mismo para vos. O sea, si vos estás escuchando esto, vas a depender, puedes tomar lo bueno, tomar lo malo, pero que haga algo en tu vida. Un cambiar. La definición de locura es querer tener un resultado distinto haciendo lo mismo. Es que yo quiero ser millonario, pero ¿para qué quieres ser millonario si con 10 pesos no sabes ni qué hacer? Es que yo quiero ser empresario, pero ni siquiera administrar bien tu cuarto podés.
Entonces, un padre te va a dar conforme a tu crecimiento, conforme a tu madurez. Creo que hay un versículo en la Biblia de Gálatas de eso. No me recuerdo. Creo que sí, es de nada difiere el niño heredero al esclavo mientras siga siendo niño. Porque, o sea, prácticamente siendo inmaduro no puede recibir la heredad, vamos. Pero hay algo muy, muy especial en esto. Dios te puede dar, pero si no lo cuidas y no lo valoras, crees vos que te va a seguir dando. No, lo que te va a seguir dando es una enseñanza. Hasta que pases este nivel, te doy. Porque tenés que aprender, porque el Señor jamás va a desperdiciar algo. ¿Qué hizo el Señor con los peces que sobraron? No recuerdo. Los tiraron al mar. ¿Crees que hubo desperdicio? Yo creo que no sobró, ¿o sí? Sí, bien, O sobró. sea, ¿qué crees vos que hicieron? O sea, pongámoslo como al lenguaje actual. Solo habían 3 pescaditos, mucha. Hagámoslo ceviche. El ceviche lo repartimos. ¿Por qué? Porque la perfección de Dios es exactamente justa y no se desperdicia. Entonces, si vos te pones a pensar, no tiraron los peces que había puesto el niño. ¿Por qué crees vos que fue un niño y no fue un adulto? Porque el corazón de un niño no está arraigada a la amargura. El corazón de un niño no está arraigada la soberbia. Por eso dice, sed como niños. Tanto en creerle como el actuar. Pero entonces, si nosotros sabemos identificar en qué momento volvernos como niños, pero actuar como adultos, está la clave. Porque ante la gracia del Señor, yo me vuelvo un hijo y tengo una identidad como padre e hijo. Oh, gran padre de multitud. No, papá, lo siento, la canté. Lo siento, o sea, reconozco mi error. La canté. Ayúdame a salir de O aquí. sea, pero vos no vas a llegar. O sea, vos con tu papá, o sea, tu papá real, o sea, tu papá terrenal. Querido y distinguido padre paternal que me ha dado. ¿Cómo llegas? Creo que hay un TikTok de eso ahora. De un niño que llega a pedirle un... Entonces, cuando vos tenés esa identidad, las puertas del lugar santo y del lugar santísimo Se te abren. Y por eso es que el diablo viene a atacar la identidad, ¿vos? Porque, o sea, las puertas ya están abiertas para que nosotros tengamos libre acceso a Dios. Pero es donde el diablo viene y por medio del humanismo y la religiosidad que se ha metido, te mete ideas. Entonces te da temor y te quita la identidad, ¿no? Lo importante es saber qué voces estás escuchando. ¿Qué voz estás escuchando vos? David siendo el menor, concebido en pecado, vaya a cuidar las ovejas, vaya a cuidar el rebaño. Dios, chao. ¿Qué hizo David? ¿Con quién estaba hablando? ¿Qué voz escuchó? Sí, porque ¿quién le enseñó a vencer leones, osos? ¿Quién le enseñó a tocar el arpa? ¿En qué momento él dijo, voy a recibir mis cursos online vía Zoomcast? No. Tuvo que llegar a un punto en que él tuvo que escuchar la voz de Dios. Y dijo, aunque haya sido concebido en pecado, yo te doy la identidad de hijo. Y escucha mi voz. Y le empezó a desarrollar, porque el Señor da ese don de ciencia. Ese don donde él empezó a aprender a adorar en medio de una crisis.
Porque ¿a quién van a mandar siendo menor de edad, por ejemplo, a cuidar el rebaño de osos, de leones, si sabes que a uno, aunque sea grandote, vos miras un león? O sea, ya la pensás, viejo, estando en el zoológico, vos mirás ese gran animalote y eso que está enjaulado. Y ya te imaginas en la vida real, viejo, que vos estés cuidando las ovejas de ese gran tetuntón que está ahí. O sea, ¿a qué punto quiero llegar? Dios se le presentó como padre. Aún así te hayan mandado, yo te cubro, te doy fuerzas. ¿Crees que va a tener unas fuerzas normales de abrir la quijada de un león? No, eso era sobrenatural. Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Es como matar, como noquear a un Goliat con una piedrita y una ¿Entendés? pequeña onda. O sea, sí, no tiene sentido. Y peor que esos estaban bien armados. O sea, seguramente tenía escudo y todo el rollo. O sea, que la piedra pegara en el lugar con la potencia necesaria. Pero ahora te digo una cosa. Él agarró 5 piedras. Las cogió de un lugar del valle de Escol. Las guardó. Y sabía exactamente hacia qué quería llegar. Y eso es lo que Tiene nos una pasa. visión. Exacto. Exacto. A dónde vos querés llegar, a dónde vos querés llegar, a dónde yo quiero llegar, es hacia donde nosotros vamos a apuntar. Pero si no tienen una visión de a dónde van, solo viven la vida así por así. Te atormenta cualquier gigante. Si no tenés visión, te atormenta hasta porque vas a bañarte con agua fría, te vas a atormentar. Pero si tenés una visión, no, me voy a bañar con agua fría porque me voy a despertar. ¿Por qué? Porque tengo que ir a hacer esto, estoy enfocado hacia donde yo voy. Exacto. Esa es parte de la madurez, ¿no? Madurez y aceptación del río de Dios. Cuando vos vas en un río y no sabes qué estás haciendo, te empezás a loquear y te agarras de algo y aunque te esté chapoteando el agua, pero si vos vivís confiado de que en el río de Dios todo lo que pasa para vos siempre va a ser bien, te vas y vas a llegar a un punto aunque vas a tener y vas a desembocar en el mar donde están las profundidades. ¿Entendés? Exacto. Pero a veces queremos, me amarro, me agarro a esta rama. Te cansas y no avanzas. Descansas. Te estancas acá al punto, aunque perdés la razón de lo que estás haciendo, de lo que querés hacer. ¿Puedes respirar en medio de una aflicción? No. ¿Por qué? Porque tus pensamientos están a 1000 por hora, tus emociones están así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi confianza está en Dios. Para los hijos de Dios todo coopera para bien. Esto es momentáneo, lo mejor está por venir. Torre fuerte es mi Señor. Ok. Sé que este río me va a llevar al mar donde voy a desembocar en las profundidades del Señor. Fíjate que ahí estás pegando en un punto bastante interesante en base a lo que estamos hablando, porque veníamos hablando mucho de que Dios no entrega a nadie si no tiene la capacidad de recibirlo, ¿sí? Que es el tema de la heredad, pues, como decías vos, si usted es desordenado en su cuarto y quiere una empresa, o sea, todo tiene un orden, Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Entonces, como lo que Dios da no añade tristeza, y lo que en realidad añade tristeza casi que somos nosotros, porque como no estamos listos para recibir algo, una bendición, la terminamos destruyendo, como decís vos. Entonces Dios no pierde el tiempo, tal vez usted está pidiendo algo y le pide a Dios, pero pedir mal yo siento que es eso, fíjate. Pedir algo que no estás capacitado de recibir todavía. Creo que antes de pedir tenés que agradecer por lo que Dios ya te ha dado. Exacto. Porque cuando vos ya sos de corazón
de gratitud. Gracias por esto. Gracias por abrir mis ojos. Tenés paz con lo que ya tenés. O sea, a eso, cuando vivís en gratitud, viejo, hasta que porque el sol salió mucho más brillante, gracias Señor por este sol. Pero vivimos en una quejabanza. Sí, y yo creo que el sistema de este mundo es lo que nos ha metido eso. Exacto. Porque eso lo aprendí yo de mi lado, mucho, hasta que yo aprendí a apreciar lo que Dios me daba, Dios me abrió más puertas. Pero el problema es, y yo creo que también es ahí donde muchos dicen, pero ¿por qué vive en paz? Y está pasando clavos aquí, está pasando esto, pero yo lo miro y está como en paz. Es porque sabemos que Dios está bajo control y al terminar el proceso vamos a llegar. Pero la gente, y claro lo que decís vos, la gente que no tiene esa confianza, esa identidad en Dios, una cosita le pasa y se empieza a ahogar en un charco. Y tal vez un charquito, ni siquiera es el mar, es un charquito, pero ahí se está ahogando. Mira, Diego, yo te voy a contar algo. Cuando yo empecé en los caminos del Señor, a mí me entró algo. Y fue mi dicho. Fue algo que el Señor a mí me hizo esto para mí. Algo va a pasar, tranquilo. Cuando yo pienso y digo, algo va a pasar. O sea, cuando yo digo y veo el problema y sé que en mis manos no está la solución, bueno, algo va a pasar. Y ya. O sea, mejor avanzo y dejo que Dios actúe. Esa es la fe. Pero nos cuesta esa pequeña línea de decidir, algo va a pasar. Cada día trae su propio afán. Diego, hubo una temporada en mi vida en que tuve que quedarme a dormir en la iglesia porque no tenía para el pasaje y no habían camas. Yo me quedaba a dormir en el escritorio del pastor. Era un edificio y a las 3 de la mañana empezaba a oír ruidos. Bueno, o me levanto y me voy al altar o algo va a pasar. Viejo, yo tuve las mejores experiencias de mi vida a través de eso. Llegar a tal punto de decir, tener esa relación, estar a las 3 de la mañana en un altar donde solo había oscuridad porque no había luces y estar junto con papá. Y me dijo, tranquilo, conmigo lo tenés todo. Viejo, o sea, sí, claro, en ese momento qué fácil. Pero ahora digo yo, lo tengo todo con Dios. Lo tengo todo. O sea. Y es como decís vos, es un aprendizaje porque como decís eso, yo creo que así eran los momentos de David en soledad con Dios y las ovejas. Pero todo ese tiempo que David estuvo ahí fue aprendizaje. Entonces, todo ese tu momento fue aprendizaje porque los que no conocen a Vidal, o sea, Vidal es una persona que el Señor lo ha levantado, lo ha prosperado, tenés tus negocios y no, el invitado anterior también el Señor lo había levantado así mucha, pero no es que aquí llegue gente exitosa, o sea, son exitosos, pero es porque Dios está con nosotros. O sea, no es por nuestros méritos, vamos. Mira, algo que yo he aprendido es lo siguiente, cuando vos tenés gratitud, le das la corona al que se la merece, ¿me entendés? Y ese es Dios. Y te da más por eso. Y te explico por qué. Porque cuando yo me jacto y digo, sí, vos, mira, lo que pasa es de que yo tengo un máster en finanzas y puedo hacer... No. Le digo, cuando me dicen, mire, ¿usted qué negocios echó? No, yo no fui, fue el Señor. El Señor me guió porque Él me dio la gracia y el favor. Él me dio el entendimiento cómo hacerlo, porque por mis propias fuerzas... naranjas. Porque Dios bendice al esforzado y al valiente. ¿Me entendés? Entonces, si yo tengo fe para creer en un negocio, y te voy a contar esta experiencia. Cuando yo hago un negocio de un carro, yo siento algo aquí, mira, que me dice, démosle. Y me dice mucha gente, usted está loco, ¿cómo va a hacer ese negocio? ¿Cómo va a recibir chuchos? ¿Cómo va a recibir
cuadernos, ¿cómo va a recibir aire acondicionado? Yo creo, o sea, cuando yo siento una cosa aquí en el estómago, en la adolescencia sería como esas maripositas, pero en este caso es como cuando da el ok el Señor, dale, dale. Así es como Dios Así te es como el marca. Señor me marca. Cuando yo digo, no, es que yo voy a hablar con tal fulano porque yo soy super pilas para un negocio, no. El Señor lo que hace es, va, dale solito, ves, proba. No funciona, no funciona, no funciona, no funciona. Señor, yo soy tu administrador, tú eres el CEO. Lo posible me encargo yo. Ahora, lo imposible eres tú. Entonces, ok, con gusto te doy la solución. ¿Por qué? Porque el Señor como papá te va a enseñar con amor, con experiencias o con procesos. Depende de nuestro corazón, man. Depende de nuestra gratitud. Depende de nuestra necesidad de cervix. ¿De qué? Nuestra necesidad de cervix. O sea, nuestra necesidad de pensamiento. Ya. Entonces, si vos te pones a pensar lo siguiente. Diego, vos sos un máster en la música. Pero, ¿será que vos te vas a jactar por los talentos que el Señor te ha dado? ¿O vas a decir, el Señor me ha dado el talento, Él lo ha desarrollado, Él lo ha depositado, pero yo lo he administrado? Sí, pues. A decir, es mi esfuerzo. Me pasé las pestañas estudiando y estudiando. Estancado. Chao. Ahí queda estancado. Cabal, fíjate que en la música se ve eso, fíjate. Y cabal, hace tiempo en un viaje éramos varias bandas, las que íbamos a tocar en ese como, era en un estadio de béisbol ahí, va. Entonces, era como un ambiente de farándula, así bien feo, a vos, que a mí me cae mal, pero es porque cuando siento ya estoy igual, a vos, yo empiezo a caminar Un igual, rockstar. y sí, hombre, va. Pero esa vez, casualmente en ese evento yo estaba herido en mi alma, yo estaba mal, yo estaba Das deprimido. almático. Sí, estaba deprimido, mira, estaba viviendo un momento así tan masacre que hasta decirte que estaba viviendo en un chalet en un área muy exclusiva de ese país. Y yo no quería estar ahí, vos. Yo recuerdo que en la piscina de ese chalet yo estaba llorando, le diciendo al Señor, ya me quiero ir. Pero en ese evento que habían varias bandas, había una. Y casualmente esa banda era la que no era muy famosa. O sea, ellos eran como medio famosos porque eran la banda del ministerio que estaba, que era el patrocinador de todo ese evento. Pero mucha era un carácter así, una actitud así de altanería y todo. Y cabal, estábamos como en las pruebas de sonido, entonces era una banda tras otra y estaba esta banda y a la par estaba otra banda que era como, en ese país le decían los guates, le decían a ellos, pero porque era un grupo de músicos guatemaltecos que estaban enlistados como los mejores músicos cristianos del país. Entonces todos los artistas cristianos llegaban ahí y no llevaban músicos porque ahí estaban los guates. Entonces a ellos los jalaban, man. Y yo andaba ahí de chute, vamos con ellos, chapima. Buena onda. Pero cabal yo miraba y miraba los dos grupos que casualmente estaban ahí. El grupo este con una prepotencia y todo. Y el otro grupo, mano, sencillos, humildes, sería una fregadera. Como somos los chapines, vos, así bien fregones. Y el Señor me decía, mira, ellos han llegado más lejos que ellos. Pero la diferencia, y es la misma calidad de músicos, porque eran igual de buenos. Pero la diferencia, me dice, es que ellos están estancados. Y lo que el Señor me dijo ahí me dio la enseñanza. Cuando tú empieces a actuar así, te estancas. Ya no creces. ¿Y qué pasa con el agua estancada? Mucha se pudre. Y empieza el declive, vos. El declive. Y cabal, eso que estás diciendo, muchas es algo muy importante y tal vez una buena enseñanza de lo que Dios quiere dejar en nuestra vida. Creo que Dios siempre nos lleva
a más, y conforme uno va obedeciendo, uno va creciendo y uno va entregando cosas, entonces Dios te da más, pero midiendo tu corazón, ma, porque de repente tu corazón se te pone, digamos que vos de repente te pones, es que yo soy el jefe acá, es que yo, para tu vanagloria, no, para demostrar mucho lo que Dios hace, de tener que no tenías para el pasaje durmiendo en la oficina del pastor, a tener un car wash, una barbería, tenés venta de autos y tenés no sé qué, haces de techos de no sé qué. Va. O sea, Dios te ha bendecido. Pero si en algún momento aquel se pone todo prepotente, orgulloso y decir, yo soy el jefe aquí, va. Y ¿sabes cómo te prueba el Señor ahí? Eso el Señor me hablaba hace poco. Tal vez vos vas saliendo en el carro y el policía del comercial viene y te hace un desplante, te dice algo y vos te pones, ¿y este quién es? ¿Para qué? Ahí salió el orgullo. Viejo, o sea, no es solo eso. Es como si vos te pones a pensar, mira pues, como hijo de Dios, no hay necesidad de hablar, sino solo de actuar. El que mucho habla, poco hace, viejo. ¿Qué es lo que le pasó entonces cuando estuvo el profeta con los 400 falsos? Hablaban y delen, mojen, todo lo que quieran. Ahí va, lo que quieran. Señor, manda tu fuego. Actuó, creyó. Y así es como el Señor busca. Que actúes y dejes de hablar tanta casaca, viejo. Porque eso es lo que pasa. A veces hablamos tanta casaca, pero no la vivimos. Así de sencillo. O sea, a veces queremos formar tan cuadradas las cosas como la caja de la pizza que se parte en triángulos, pero es redonda. ¿Entendés? O sea, una pizza redonda en una caja cuadrada y la terminás partiendo en triángulos. Ajá. ¿Me entendés? No es como la del macarone, que en bolsita sabe más rica. Ya vale el patrocinio, muchachos. Entonces, el Señor lo que busca es la simplicidad de tu vida, de tu corazón. Si vos reconoces al Señor como tu Señor, a través de Él, tenés salvación. Pero estamos tan acostumbrados a escuchar un mensaje y a repetir, cree y confiesa que es el Señor y tu Salvador. Pero es una cosa es creer que Jesús es el Señor y a través de eso tenemos salvación. Porque si no, solo estamos creyendo que solo es como un bombero, solo cuando se me está quemando la casa, ahí está mi Salvador, que venga y ya me apagó el fuego, chao, muchas gracias. Pues como dice la Biblia, que el Señor decía, muchos me dicen Señor, Señor, pero no hacen mi voluntad. Correcto. O sea, no, ahí sí que es más profundo, ¿ah? Porque mucha gente tal vez por fuera quieren cumplir ciertas normas, ciertas cosas que por fuera se ven, pero por dentro no están haciendo la voluntad de Dios. Recordad que todo lo que hacemos ¿será que es la voluntad de Dios? Oye, pues. Es como cuando vos sentís esa onda en tu estómago, o sea, prácticamente hasta en tu negocio estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Será que si me voy a comer esta pizza es la voluntad de Dios? No creo, de tan gorro que estoy ya de tanta pizza. No, hombre, pero es que si nosotros realmente pensáramos así, creo que todo nos saldría más fácil. Pero nos hacemos los locos. ¿Por qué? Porque somos carne. Eso no me estoy justificando. Pero la idea es ser cada día mejor. A lo que voy yo. La falta de amor hacia el prójimo. La falta de amor a las personas que tal vez solo necesitaban un Dios te ama. Se ha perdido, viejo. Cierto. Se ha perdido. Ahora es que usted no va a la iglesia como conforme a lo que el Señor tiene. No, ahora no, usted no puede entrar a la iglesia. O sea, Jesús, ¿por quién vino? ¿Por perfectos o por imperfectos? ¿Por los cansados? ¿Por los enfermos o por los sanos?
¿Por quién vino? Yo me considero una persona que todavía necesito mucho de Jesús. Y siempre va a ser así. ¿No? ¿Por qué? Porque dice, vuélvete, lo voy a parafrasear porque no me recuerdo ahorita, pero es pobreza de espíritu, cuando vos necesitas, o sea, es que tal vez de un 100%, y ahorita solo tengo un 10% y necesito llenar ese 90% más. ¿Me entendés? O sea, me vuelvo un codependiente de Dios. Cuando vos entendés esa palabra, codependencia de Dios, es literalmente que aunque no tengas nada ahorita en la bolsa, sos codependiente de Dios y vas tranquilo. Y va a pasar algo. Sí. O sea, no te preocupas en qué vas a comer. Viejo, es que eso es. Y tal vez pensarán que eso es una locura, pero yo creo que vos lo has vivido. Lo he vivido. Yo lo he vivido. Y tal vez te voy a contar esto, porque yo pasé en mi tiempo, mucha, donde ahí sí que pasé un tiempo de escasez, vamos, pero nunca me hizo falta algo. O sea, para mí escasez era que yo no tenía dinero en la billetera. Ese poder que uno quiere sentir de decisión, de decir yo puedo, yo esto. Y me recuerdo que un domingo, siguiendo para la iglesia, yo vi mi billetera y tenía 7 quetzales, vamos. Y le empecé a renegar a Dios. Mira, 7 quetzales tengo. 5 quetzales que me toca mi pasaje de aquí para el centro y 2 quetzales que del centro para el otro lugar. ¿Y cómo almorzar? ¿Y cómo va a regresar a mi casa? Y lo peor, le decía yo, que estos de la iglesia solo me utilizan y quieren que toque ahí y no me bendicen con nada. Y así me fui a la iglesia con esa actitud, a vos. Llegué a la iglesia, se me olvidó el rollo, regresé a mi casa, digamos que ese fue en la mañana, vos. Regresé a mi casa como a las 10 de la noche. Y entonces allá, guardando todo, me dice el espíritu, ¿cuánto tenés en la billetera? Veo 7 quetzales. ¿Y en qué fuiste a la iglesia? En Uber. ¿Y qué desayunaste? Sí. ¿Qué almorzaste? Camperito. ¿Y cómo te regresaste? Me vinieron a dejar en una camioneta de lujo. ¿Y entonces qué alegas? No, yo me quedé así porque... Y es que esa es la mentira del diablo, mucha, en el sistema de este mundo. Y dejemos eso, tal vez que el Señor me hubiera bendecido con un sándwich en vez de campero y todo. O sea, era una bendición. Gratitud. Lo que sea. Exacto, o sea, de lo que sea. Y un año duré yo así, vos, en aprender eso. Y un año el Señor me tuvo de vacas flacas, mucha, para aprender a agradecerle por todo. Y después llegué al punto donde iba en la camioneta esas de Quetzal, o de las rojas, ahí todas hechas huevo. Yo iba ahí hablando con Dios y contento, mano, porque iba en la camioneta, iba en camino, iba caminando. Y miren, el día que el Señor me regaló la camioneta que tengo, un hermano me fue a traer, me llevó a la iglesia. Y yo venía hablando con él, yo le decía, mira, yo aprendí a darle gracias a Dios por todo. Si me tiene a pie, a pata, qué bueno, gracias, Señor. Si me tiene en bus, qué bendición. Si me tiene en Uber, qué bendición. Ya no me importa, Alejo. O sea, algo cambió en mí. Y cuando yo aprendí eso, pum, me empiezan a caer las bendiciones. Pum, me empiezan a caer. Y entonces ya no es eso de que se te llena el corazón de orgullo, decir, ala, miren, qué logrado. No, o sea, es como, Dios me lo dio. Qué bendición. No me lo merezco, no sé cómo llegué aquí, pero gracias. Mira, pues, lo que pasa es lo siguiente. Cuando vos entendés que teniendo, buscas al Señor, y no teniendo, buscas al Señor, la ecuación es exactamente la misma. De una u otra, buscas al Señor. Ahora bien, si vos no teniendo, renegás, ahí te vas a quedar. Es como, no paso el examen, volvés a repetir. Y repetir. Repetir. Como decía el apóstol Pablo, sé vivir en lo mucho
como en lo poco. Todo lo puedo en Cristo. Y eso es lo que mucha Ahí está. gente no entiende ese versículo. Muchos quieren agarrar el todo lo puedo en Cristo que me fortalece de la forma que no es. Porque prácticamente es decir, yo puedo vivir en la pobreza y en la prosperidad y estoy tranquilo. Y, algo, y tal vez vos me has de dar el ejemplo aquí. Porque un amigo me decía que el Señor lo ha bendecido mucho económicamente y él me decía, mira, requiere más fe vivir en la prosperidad que en la escasez. Porque en la prosperidad podés olvidarte de Dios. Se te olvida. O puedes olvidarte de que Él es el que te da la salud, que te da esto. Y hay un versículo, hace poco el Señor me habló. Creo que no te he contado eso, porque yo ahorita estoy pasando otra etapa en mi vida. Y de lo que estamos haciendo, y se están empezando a cumplir promesas. Pero el Señor casi que me habló con un versículo que fue casi que una advertencia. Y el versículo decía, no sea que construyas buenas casas, que habites y que tus graneros se crezcan y todo, decía el versículo, y te olvides de Jehová tu Dios. Decía. Mano, pero es que ¿por qué pasa? No sé, vos en tu experiencia, o sea, digamos, vos pegaste un salto, donde el Señor el Señor te venía bendiciendo, porque es una bendición en la escasez, donde viviste todo lo que el Señor te estaba formando, a donde estás ahora. O sea, ¿hubo algún momento donde empezaste a flaquear ahí? El problema es el siguiente. Cuando no te recordás de dónde Dios te ha sacado, se te olvida quién es el dador de todo. Cuando vos tenés constantemente tu gratitud de dónde Dios te ha sacado, de dónde Dios te ha mandado, no se te olvida. Y seguís dándole gracias, 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 porque vas de gloria en gloria, en gloria y en gloria. Pero cuando vos dejas de agradecer, fue por los chiripazos. ¿Qué chiripazo este? Nah, para Dios no existen los chiripazos. Para Dios existe, te bendigo porque te amo. Te bendigo porque sos obediente. Te bendigo porque eres mi hijo. También te quito porque te amo. Escucha, ahí está. Te quito porque sé que esto te está alejando de la prioridad. No hay en la Biblia algo más que diga, no podés servir a dos señores. O sea, no dice 3, 4, 5, 2. ¿A Dios o al billete? Cuando tu amargura está porque no tenés nada en tu bolsa. Eso es esclavo del dinero, Exacto. ¿No? Tu felicidad depende de lo que tengas en tu bolsa, en tu billetera. Pero si tu felicidad depende de lo que está escrito en el libro, donde hay miles de promesas, donde está estipulado lo que Dios ya tiene para tu vida, para mi vida, te aferrás. Si le dijo a su hijo, alza tus ojos y cuenta las estrellas, y así será tu descendencia. ¿Qué habrá hecho él ahí? Ay, Dios mío, son muchas estrellas. ¡Qué hueva! Qué pereza. Si hay algún chileno, porque creo que unos chilenos hay que escuchar. ¡Qué pereza! ¡Qué pereza contar tanto! Señor, mándame un carro. Por eso lo es que quieres? el Señor también solo llama No diligentes, sé. Señor, quiero una novia. ¿Cómo la quieres? No sé. Señor, mándame un trabajo. ¿Cómo lo quieres? No sé. Cuando no sabes qué es lo que querés, Dios piensa en vos, pero no va a pensar por vos. Dios piensa en vos, pero no por vos. Sí, porque muchos quieren que Dios se los dé así. Tome, Nunca mijo. te va a caer así. Ay, nunca me imaginé que así Dios, exacto. No. Dios te va a dar conforme a su voluntad. Si no es como un niño malcriado a vos que le dan todo lo que quiere y se vuelve malcriado, igual nos y pasa. nunca va a ser suficiente. Exacto. Nunca va a ser suficiente para reconocer que dependemos de Él. Creo que
Alguien dijo que la persona más próspera es la que menos necesita Exacto. para ser feliz. Y en nuestro caso, cuando lleguemos al punto de que seamos felices con el simple hecho de ser hijos de Dios y contar con Él, creo que a todo lo demás ya se entiende ahora ese versículo que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, el centro es Él. De ahí todo lo demás ya viene. Yo creo que hasta con más paz vive uno, porque mi papá me contaba con un sueño que tuvo hace tiempo. Dice él que en el sueño, dice que le caían montañas de dinero aquí y montañas de dinero acá. Y él, entre más montañas de dinero le caía, más estresado se sentía. Y peor se sentía. Es como que, ¿y qué voy a hacer con esto? Y que no me lo roben, que no me lo quiten. Y si lo pierdo, que se vuelve una esclavitud. Y es ahí donde no se engañe mucha. Hay mucha gente que tal vez es tan pobre, como dicen por ahí, que solo tiene dinero. Y está hecha pedazos de todo lo demás. Les aseguro que están dispuestos a entregar su dinero por lo que les hace falta. ¿De qué depende tu felicidad? ¿De qué depende tu verdadera convicción? Mira pues, algo tan sencillo. Si yo vengo y digo, yo soy feliz porque tengo vida para respirar y puedo abrir mis ojos y ver las maravillas de Dios, ya soy feliz. Yo, como hablaba con mi esposa, yo me estoy esforzando, me estoy literalmente dando lo mejor de mí para que lo que el Señor me ha dado sea multiplicado. Pero mi verdadera raíz es llegar a un punto de equilibrio donde yo ya no tenga que ver ningún negocio y dedicarme 100% a la obra de Dios. Pero no vivir de la obra, sino vivir de lo que Dios me ha dado y bendecir a alguien más. Y dar de lo que Dios me ha dado a los demás. Porque solo un procesado conoce a otro procesado. Cuando yo busqué que alguien me ayudara, no lo encontré. Cuando yo le hablé al Señor y le dije, Padre, ábreme los ojos para ver oportunidades, le fui claro. Y que te diera estrategias, vamos. Dime qué hacer, Esta. porque yo ya no puedo hacer nada. Y muchos, y eso me incluyo yo mucha, yo cometí ese error una vez. Solo esperamos así: Señor, dame. Pero aquí estamos en la cama tirados. Dame. Y no hacemos nada. Dios no va. La fe sin obras es muerta. ¿Sí? El que no trabaje, que no coma. O sea, Dios es ordenadísimo en eso, mucha. Y eso sí he visto yo. Dios no llama a gente perezosa. Llama a gente diligente. Que está ocupada. Gente ocupada. Gente ocupada. Sí. Es algo que me impresiona mucho de aquel, que yo lo he visto ahí, porque soy cliente frecuente. No se nota en el cabello de ahorita, ¿verdad? No, pero es que no me dio tiempo. Ya mañana voy a ir a cortarme las greñas. Como las excusas de Moisés. A la gran. No, no, pero yo te he visto trabajar ahí en tu empresa y se ve que sos bien diligente, sos bien ordenado. Y eso sí, mucha. Me imagino, pobrecitos tus empleados, man, porque me imagino que sos bien exigente en ese aspecto. O sea, sos bien diligente en eso y exigís también cierta capacidad en el trabajo. Y yo creo que ese es el éxito, digamos yo, que voy a pedir un servicio, ver que me hagan bien el servicio, eso me hace regresar. Pero en todo eso hubo alguien que fue diligente y hizo bien las cosas. Muchas veces, queremos, vos, y hasta me encontré con cristianos que me quisieron estafar, vos. Y muchas veces hay gente que se pone a hacer su negocio, se dice ser cristianos, pero están haciendo cosas corruptas, que están haciendo cosas malas. Que a ese tiene apariencia de pisto, cobrémosle 2 pesos más. Ese se ve que... O con el simple hecho de no hacer bien tu trabajo, ¿crees que Dios te va a seguir bendiciendo ahí? Mira, yo tengo algo. Casacas o mentiras. No, mentiras no.
Excusas. Excusa sería decirte que soy una persona ordenada. Esa es darte cuentos. Pero en medio de mi desorden, tengo un orden. Y hay un dicho que yo plasmé, que el Señor me lo hizo sentir a mí primero. La mediocridad es para las personas que no creen en el potencial que llevan dentro. Entonces, si vos te crees mediocre para no hacer bien las cosas, es porque te falta ver el potencial que tenés. Aunque aún así sepas solo hacer círculos con un lápiz. No sé por qué lo estoy diciendo, pero sé el mejor. El mejor que hace círculos. El mejor que hace círculos. Bruce Lee. Bruce Lee fue uno de los mejores karatecas. Pero él dijo, prefiero repetir 1000 veces una sola patada, pero perfeccionarla, a saber 1000 técnicas y no saber nada. Si Dios te ha mandado a hacer una cosa, hacerla bien y con excelencia, a tal punto que se vuelva perfecta. Repetición, 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 pero una repetición con avance, no una repetición por mediocridad, una repetición que estoy perfeccionando. Cada vez mejor. Cada vez mejor. Entonces, lo que he aplicado yo a mi vida es reconocer que soy imperfecto, pero soy perfecto para los ojos de Dios, que es mi Padre. Ahí está la clave, ¿va? Porque cabal, hoy estaba hablando con un cuate que este chavo es perfeccionista, vos. Tan perfeccionista que se estaba autoeliminando. El cuate está avanzando, está haciendo bien sus cosas y todo, pero como es tan perfeccionista, él ve las cositas y dice, no, ya no quiero seguir. Hay mucha mara haciendo eso y cabal, creo que la clave está ahí y ahí ya está cuajando bien el versículo de corazón de niño, mente de hombre. Maduro como hombre, pero corazón de niño. Diligente haciendo bien, pero también corazón de niño de saber, no soy perfecto, pero puedo hacerlo mejor. Puedo hacerlo mejor. Y esa es la diligencia, ¿no? Dentro de la música, pues, y si hay alguien ahí, mucha esa excusa de que, no, es que lo que el Señor ve es el corazón. Y por eso no estudian, no se preparan, no lo hacen mejor. Sí, Él ve el corazón, pero también el corazón está bien, se ve el fruto de decir, voy a mejorar, voy a hacerlo cada vez mejor. Todos empezamos abajo, pero el problema es los que se quedan estancados abajo. Cada vez lo que decís vos, repitiendo el círculo, repitiendo la clase, y aparte son los que van avanzando. Algo que el Señor me hablaba, que le decías vos, que Dios une gente con propósito. ¿Sabes cómo lo veo yo? Y se lo decía a un cuate, porque como que vamos creciendo en el mismo nivel. Yo, ¿sabes qué pasa? Yo siento que estoy en el colegio de Dios, Leo. Voy en primaria, voy a secundaria. Ahora voy en tercero, ya voy en básicos, ya voy subiendo. Pero ahí es donde uno empieza a ver que un montón de gente se empieza a quedar y repite en primaria, y repite en primaria, y repite en primaria. Y entonces uno se va alejando, ¿eh? Porque uno va creciendo. Y Dios te va uniendo a la gente que va con ese propósito, como que están creciendo con vos ahí y casi que nos bendecimos entre todos. Y es algo que yo les quiero decir, mucha. Rodéense de gente positiva y no gente tóxica, porque es otro problema, ¿vos? Mira, recordate que existe la línea de bendición de Dios. Traza una línea. Esa es la bendición que Dios ya traspasó para tu vida. Pero nosotros queremos hacer como un extravío por acá y damos otra vuelta por acá porque no nos gusta. Entonces Dios, como es tan grande y misericordioso, vuelve a trazar otra línea. Te arregla el camino. Pero ¿qué es lo que pasa? Por nuestra falta de visión, nos volvemos a agarrar otro extravío. Y es la línea de tiempo de bendición que nosotros alargamos. Como los israelitas en el Exacto. desierto. Lo que era de 40 días, lo pasaron a 40 años. ¿Cuál es el propósito que tenés en tu vida? ¿Crees que el propósito correcto que Dios te ha dado ha sido para avanzar, para estancarte
o para ser mediocremente cristiano. Esa es la verdad. Sí, vos fíjate que cabal eso, creo que a vos te lo contaba. Yo un tiempo que me fui del país y regresé a una iglesia. Regresé a la iglesia y me encontré a los mismos miembros de la iglesia con los mismos problemas, con las mismas flaquezas, solo que más viejos. Y digo, no avanzaron nada. O sea, ahí siguen en lo mismo y lo mismo, y es como el mismo clavo y el mismo clavo y el mismo clavo, pero y solo se van haciendo más viejos. Mano, que no nos pase eso. O sea, eso es, no sé, ¿qué Eso pensará es Dios de tener un eso? pensamiento muy maduro, pero no un pensamiento de niño de reconocer que somos imperfectos. Cuando nosotros reconocemos que somos imperfectos, damos nuestro brazo a torcer en que necesitamos de alguien más que nos enseñe. Exacto. Pero nuestra madurez de adulto nos hace vivir cerrados y creer en nuestro propio entendimiento a tal punto de que, mira, yo llevo más años que vos, no me puedes dar a mi Se cierran experiencia. los oídos, ¿no? Pero entonces, ¿cómo un David llegó y con una arpa hacía que los demonios huyeran? Como un niño, por medio de la alabanza y la adoración, hacía descender la presencia. Y el rey Saúl, que estaba en ese influenciado, dice, llega a tal punto que profetizó, pero él no era profeta. Y está Pero la chamaco. atmósfera que David, siendo menor, provocó. Y eso es lo que nosotros somos a veces, provocadores de la presencia de Dios. Y cuando llegamos a un lugar, choca. ¿Por qué? Porque la mente vieja no quiere ser renovada. Porque nos cerramos a un pensamiento que no queremos abrir. Porque Dios, de una u otra manera, O por la apariencia del usa. vaso, no reciben. Exacto. Y ahí es lo que les decía. Del inicio. Ven a la burra y no están escuchando lo que está hablando la burra y que es École. Dios. ¿Y qué pasa? El ángel les vuela. ¿Qué hubiera pasado si Balaam no escucha a la burra? Se muere. ¿Eh? Es que eso es lo delicado de estar viendo los vasos, vos. Mira, a mí me pasó. Yo no sé, porque a mí me pasa muchas cosas. Solo que a mí del otro lado, porque como les conté mucho, yo fui esquinero. O sea, yo fui fariseo y después me pasé al libertinaje y después el Señor me trajo a la balanza. Al equilibrio. Al equilibrio. Pero después, antes de irme yo del país, había algo en mí que el Señor tenía que sanar. Y a la casa a mi casa, yo en ese tiempo ya había renunciado a mi trabajo secular que yo tenía, ya me iba a dedicar, ya me iba a ir de misionero, ¿vos? Pero todavía hacía falta eso. Y llegaron a la casa 7 señoras, con el vestido largo, el pelo hasta el cutete, y esas sus mantillas, vos. Y yo las vi, dije, me chocó a vos, porque les vi la apariencia. Y me dice la hermana, mire, yo soy la profeta tal, este es mi grupo de oración. El Señor me trajo en este lugar porque hay un siervo que se va a tierras lejanas. Y mi mamá, mijo, abriles, va. Ya se me les abrí. Mira, se pusieron a orar y yo andaba con una actitud negativa. O sea, yo estaba por mi rechazo. Parecías puro botón de ascensor. Ajá. Apachado. Entonces, así como decís vos, todos esos viejos que andan viendo las apariencias, que porque no está usando una corbata, entonces se cierran, a mí me pasó al revés. Porque estas han de ser de las que se las llevan de santurronas y que el vestido y que aquí, entonces yo me cerré. Pero vos, el Señor las llevó ahí para liberarme, vos, para sanarme, para prepararme. Y cuando yo vi que de verdad Dios empezó a hablar, no tuve de otra que, Señor, aquí Ser estoy. como un niño. Perdóname, Padre. Humillarme, va. Ser como un niño. Exacto. Y ahí está la clave, mucha. Ser como niños sencillos, humildes, humillados. Pero de corazón. Exacto. Pero preparados aquí también. Cuando vos vas
Y eso me recuerdo, mira, nunca se me va a olvidar. En medio de esas madrugadas, y cuando ya me iba a acostar, me venía un cántico. Y siempre me recuerdo, y decía, cuando todo ya pasó, cuando todo terminó, solo en ti puedo yo vivir. Aunque el mundo no supo llenar mi corazón, solo en ti puedo yo vivir. Y recordaba esto. Mi mayor anhelo, mi mayor deseo es estar cerca de ti. Pues qué profunda esa canción, vos. Cada día late mi corazón por un toque de ti, de tu mano, Señor. Y ahí es cuando el Señor hace el de repente de él. Los de repente de Dios, ¿va vos? Y de repente te vienen las oportunidades. Y de repente Dios te abre las puertas. Y de repente las cosas empiezan a marchar. Y de repente Dios cambia tu lamento en alegría, tu tristeza en victoria. Pero las lágrimas que has derramado, dice el Señor, serán como esa agua que crece delante en cada raíz para florecer. Porque la semilla antes de ser árbol fue apachada Y enterrada. y enterrada. Y fue ahí donde el Señor te habló y te hace crecer. Y te hace florecer y reverdecer. Te humilla para levantarte. Exacto. A la mucha, de verdad, qué bendición, vos. Qué tema más chilero. Y de verdad, el que esté escuchando ahí y sienta que el Señor le esté hablando, pues, ¿qué consejo le darías vos a esa persona que tal vez está en esa posición en que está empezando, que la están humillando, que la están metiendo de fondo como la semilla? La mejor posición que podemos estar es estar postrados y es estar derramando la lágrima, pero la lágrima de agradecimiento de lo que Dios va a hacer. Y entonces el enemigo mirará que te está derrotando, pero tú por dentro dirás, esta es la mejor posición de ataque porque es el Señor que se está glorificando, porque a través de mi humillación, a través de la adoración, a través de este momento que yo estoy buscando de Él, va a ser para que Él sea glorificado, para que Él sea exaltado, para que Él sea el único que brille y no nosotros. Porque las raíces serán profundas y será grande tu fruto y tu hoja no caerá. ¿Por qué? Porque sacaste tus raíces y lo hiciste lo más profundo. Y nada, ningún viento podrá. No habrá tormenta que te bote. Exacto. O sea, La ya mejor. estás listo para pasar luchas más. Cuando vos estás grande. confiado de que estás plantado, fuiste tapado, fuiste apachado, pero está germinando algo que el Señor hará reverdecer. Vivís confiado de que el fruto que va a ser arrancado de ti va a ser de bendición para alguien más. Amén. No, mucha, y en serio, no pongan atención a los dardos del enemigo que llegan en ese tiempo. Porque en esos momentos es donde el diablo empieza a meterte pensamientos de no servís, sos un perdedor, sos mediocre, no podés. O sea, el diablo va a intentar la manera de dejarte ahí, enterrado, y que no des fruto, que no crezcas. Y es ahí, la única manera, mucha, en que podemos salir de ahí es pegados a Dios, pegados a la vida. Y Él es el que se encarga, mucha, de verdad. Dios cumpla sus propósitos en sus vidas. Tomen en cuenta que hay que creer como niños, pero hay que actuar como adultos. O sea, saber que hay que trabajar,
hay que hacer, hay que tener una visión de decir, el Señor me quiere para allá y para allá voy, y el que no se quite lo botamos. Porque, como dice la Biblia, en el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. O sea, ya tu meta ya está lograda. Simplemente es de creer en tu identidad de hijo, en que Dios va contigo, en identidad de hijo, hija, Dios va contigo, y que vas a llegar a la meta, no por tus méritos, sino porque Dios está con nosotros. Creo que la clave es fe y obediencia, ¿no? Recordate que son 3 cosas a lo que vino el enemigo y que el Señor lo reprenda: a robar, matar y destruir. A robarte la paz, a matarte tus sueños y a destruir el propósito de Dios. Pero esas 3 han sido vencidas en la cruz del Calvario. Esas 3 son vencidas conforme a tu fe. Esas 3 son vencidas conforme al propósito que Dios ya ha depositado en tu vida. Si tú te sientes cautivo, el Señor esta noche hoy te da una palabra de libertad. Amén. Libertad para servirle, libertad para exaltarle, libertad para glorificarle, libertad para decir que eres hijo y no esclavo. En el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios, en nombre de Jesús. Gracias, Vidalito. Qué bendición tenerte acá, qué bendición ver lo que Dios está haciendo en tu vida y va a seguir haciendo. Desde allá bendecimos ese primogénito, Señor. Amén. En nombre de Jesús. Y pues bueno, muchachos, este fue otro capítulo de Criterio de Hijos y no de Esclavos. Todos los que estoy invitando acá son gente que tienen el testimonio de hijos y creo que se ve. Bueno, los bendecimos mucha, gracias ahí por estar atentos. Si les gustó el contenido o sienten que esto es para alguien, que Dios les ponga en su corazón, pues compartan el video a esa persona y que la palabra llegue a donde tenga que llegar. Algo que le digo yo a Germán, que es el que me está ayudando con todo esto, le digo, mira, estos videos no son para nosotros, estos videos son para Dios. Nosotros los subimos y que Dios se encargue de qué hace con lo que le estamos ofrendando. Les bendecimos mucha, gracias por su tiempo. Bendiciones. Gracias. Adiós.